Cuando hablamos de las personas con síndrome de Down, no solo es tratar temas de inclusión, educación y discriminación, sino también es importante decir que como seres humanos se enamoran y relacionan en pareja. Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, hoy, en Diálogos en Confianza, los invitamos a reflexionar en lo que pasa cuando mujeres y hombres con este síndrome buscan una pareja como parte de su crecimiento emocional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes hablando de temas de pareja en Diálogos en Confianza. Y como ya vieron, el día de mañana, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso quisimos hacer este programa, para mostrarles a ustedes las parejas en el amor con síndrome de Down. De verdad que va a ser un súper programa y de antemano agradezco a todos los testimonios que nos acompañan aquí en el estudio, que vienen acompañados algunos de la pareja, vienen acompañados también de las mamás que los apoyan también en este noviazgo, algunos ya de matrimonio, estaremos platicando con ellos. Y por supuesto a todos ustedes que nos ven a través de la pantalla, gracias por estar con nosotros y también los invitamos a que se comuniquen para que nos compartan su testimonio de vida y por supuesto también nos hagan saber sus dudas acerca de este tema. Yo le doy la bienvenida también, por supuesto, a Oscar Virués, que ya está en las redes sociales, muy atento como siempre, para dar lectura a sus preguntas y sus comentarios. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a Las y nuestro especialista, a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa completamente en vivo a través de internet también, por si tienen que salir y no pueden ver completamente el programa, es www.canal11live.tv/internacional. Otra forma de hacernos llegar sus dudas y comentarios es la vía telefónica y el número para hacerlo es el 5166-4000. Y ya nuestras compañeras y compañeros en el centro de contacto con la audiencia están listas y listos para recibir precisamente sus llamadas. Y saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos ven a través de la señal internacional de Canal 11. Muy buen día a todo mundo. Así es, Oscar, y bueno, quiero presentarles a nuestros especialistas. Está con nosotros Claudia Santillana Rivera Cambas, psicóloga especialista en personas con síndrome de Down y psicoterapeuta en niños y adolescentes. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a todos. José Luis Carrasco Núñez, psicólogo, especialista en sexología educativa, autor del libro Sexualidad y Síndrome de Down. ¿Cómo te va? Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Igualmente, bienvenido. Y también nos acompaña Mariana Adame, psicóloga de la Fundación John Landon Down. Bienvenida, Mariana. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí con ustedes. Bien, pues para comenzar con este programa vamos a presentarles a continuación un testimonio que grabamos de una pareja que tiene síndrome de Down y que nos dice cómo viven esta relación, cómo viven el amor. Me gustaba de Nancy es forma de hablar y aparte que ella es una persona importante conmigo y queremos estar juntos para siempre y queremos hacer algo para ella y yo y queremos poner cosas. Gracias por amor, Nancy, amor, gracias por ayudar. Mis papás están separados. También mis papás. Y mi mamá, yo vivo con mi mamá y mi mamá sí le va a dejar casarme con Nancy. Ahorita todavía no, hasta que tenemos harto dinero y hacemos eso. Exactamente. Nada más. Mi papá sí me deja, pero mi mamá no sé. Yo creo que sí me va a dejar. Es difícil donde vivir, pero me encantaría en mi casa o la casa de Josué, no sé. Es difícil. Para eso, donde yo vivo, de lado venden. Es que queremos yo practiqué con mi pareja de que tener casa y cesárea. Tiene dos juntos.
casa y asesoría. Y esa asesoría podemos poner, como yo he platicado con mi pareja, vender taquiza. Por Bueno, ejemplo, es lo que quiere. chorizo, cecina, tocino, todo eso vamos a vender. Y con ese dinero de ese negocio, pagar la luz, pagar la luz, el teléfono, el gas, el gas, todo eso. pagar el carro. Eso quiero decirle que quiero aprender a manejar un carro, de veras. Somos una pareja síndrome de Down. Y entonces como queremos, repito, queremos estar juntos para siempre. No me gusta separarme de ella y quiero estar juntos, nada más. Nancy, amor, yo te quiero, amor, yo te quiero, te amo. Siempre voy a estar junto de ti. No, tú piensas que yo te voy a dejar, no es así. ¿Qué mayor demostración de amor podemos tener aquí en el programa con este testimonio de Josué y Nancy? De verdad les agradecemos muchísimo que lo compartan con nosotros. Y aquí vemos cómo ellos se demuestran el cariño, el amor que se tienen. Todas las personas, sean las de síndrome de Down o nosotros o cualquier persona, deseamos enamorarnos, tener una relación de pareja. ¿Cómo son las manifestaciones de cortejo las personas con síndrome de Down? Pues son básicamente muy similares a lo que es un adolescente sin síndrome de Down y sin discapacidad. El cortejo es básico, la necesidad de intimar es muy importante para los chicos. El sentir esta como cercanía y sentir que atraigo y que soy atraído y que me ve bonita, eso es básicamente igual que un joven sin síndrome de Down, pero es el principio de lo que podríamos estar hablando como lo que es el enamoramiento. Empieza por la conquista, por el cortejo y ya de ahí pues ya van escalando, ¿no? Y si me permites, Sí, ahí claro, justamente en Mariana. muchas ocasiones sí necesitamos encaminar, justamente porque está este deseo de los chavos y de las chicas, ¿no? De me gusta, le gusto, pero sí necesitamos enseñarles un poquito de forma concreta cuáles son los pasos, porque lo que nos topamos en ocasiones es, me gusta, pues ya somos novios. Híjole, ¿sabes si le gustas toda la de enfrente, no? Invítala a salir, conócela, ¿no? Entonces, un poquito de guía es en lo que necesitamos nosotros promover, tanto con los chicos al trabajar con ellos, como con los mismos papás, para que sepan cómo ir encaminando. Porque como bien mencionaba Claudia, el deseo está, ¿no? Claro. El de tener satisfecha esta necesidad afectiva, igual que cualquier otro. Pero sí es irles mostrando los pasos para que sepan cómo lograrlo y justamente poder tener esta vida plena, que es lo que hablaban Josué y Nancy, ¿no? Así es. ¿Sus comportamientos son casi siempre por imitación? Pues sí, desde luego, ellos aprenden mucho de su entorno, de sus hermanos, de sus amigos, de las personas que tienen cerca. Y ellos, pues desde luego, desde que entran en la adolescencia, quieren ser como los demás jóvenes, quieren vestir igual a la moda, les gustan los artistas, ya no son de las caricaturas, ¿verdad? Claro. A veces como que se tiende a infantilizarlos, Exacto, ¿por qué se les infantiliza? como que se tiene la creencia de que son niños eternos, Exacto. que no van a crecer, y a veces hay el miedo de que, bueno, ahora ya vienen otras situaciones porque están creciendo, porque son adolescentes, porque ahora quién sabe qué va a pasar con ese despertar sexual. Y entonces sí como que atemoriza sobre todo a los papás, ¿verdad? ¿Qué tanta privacidad se les da y qué tanto se les deja expresar estas emociones? Es que va a depender de cada padre de familia. Hay unos padres de familia que les da miedo este despertar de sus chicos ante la adolescencia y por lo tanto ante la sexualidad, y a veces los reprimen más. Y hemos encontrado que entre más repriman al chico, más va a tener conductas inadecuadas a veces. Te puedes encontrar a un chico que quizá
se está masturbando en algún lugar que no es adecuado o tiene cierto acercamiento con alguna chica que no es el adecuado, y este chico es al que lo han tratado como de minimizar, como de eternizar angelicalmente, Claro. que es el chiquito y mi nene que no crece, y entonces vemos Que esta no crece, parte, que no siente. que no siente, Sí. y que ese tema de que se enamore yo mejor me lo brinco, pero ellos solos lo van externando. Y tenemos por otra parte a los papás que están aterrizados en esta realidad y que dicen, ok, adelante, lo llevan a fiestas, socializan, lo integran a la familia, y entonces vemos a un chico que se puede conducir mucho mejor con las demás personas, ¿no? Bien, pues justo con lo que están comentando, vamos a ver un fragmento de la película Yo también, y ahorita la comentamos. A ver, chicos, a mí me parece muy bien que tengáis vida privada, que os beséis, que os toquéis, que hagáis lo que queráis. Incluso que tengáis secretos para vuestros padres. Pero para hacer esto hay que buscar intimidad. ¿Intimidad? Exactamente. Hay que buscar un sitio privado. Y la escuela no es un sitio privado. Aquí se viene a bailar. Disfrutar. Aquí se viene, por la mañana os podéis dar un besito, pero las lenguas en su sitio. Bien, pues esto es justo lo que nos estabas comentando, ¿no? Cuando a veces tienen manifestaciones públicas, entonces los papás tienen que saber de qué manera informarles a ellos que estas son acciones que pueden hacer en privado. Así es, y lo que pasa es que muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, como bien mencionaba Claudia, no tienen otros espacios para ver a los novios o para ver a la chica que me gusta. Entonces, ¿dónde suceden todas las cosas tal cual? En las escuelas, porque es ahí donde busco la oportunidad para acercarme, para buscarte, para tocarte. Es donde más tienen la oportunidad de conocer y Así tener una es, pareja. porque ahí están los pares. ¿Y dónde están aquellos que no tienen a lo mejor la oportunidad o que los papás no los llevan a un centro especializado y a una escuela? ¿Qué tantas posibilidades tienen de relacionarse en pareja? Justo, muy, muy bajas, porque... Y es donde ahí los papás regresan a este imaginario del niño eterno, ¿no? Porque entonces no me angustio, no existe la sexualidad porque siempre va a ser un niño, la relación hijo-padre desde la infancia maneja otros conceptos donde la sexualidad no está, digamos, tan despierta, entonces no necesita socializar, entonces no necesita una novia, entonces no se masturba mi hijo. No, sí se masturba, claro, ¿no? siente. Y lo que tenemos, claro, y tiene el deseo, y son También. las hormonas, la explosión de las hormonas que nos llegan a todos, ¿no? Entonces es enseñarles, como bien mencionaba ahorita la maestra, que hay espacios públicos, que hay espacios privados, no negarlo y no reprimirlo, porque como bien mencionaba Claudia, cuando reprimes va a salir. Por algún lado va a salir y lo van a actuar nuestros chavos porque tienen esa necesidad. Sí, esa es una de las grandes problemáticas precisamente de los jóvenes con síndrome de Down, de que no tienen las oportunidades para socializar, para conocer a otros jóvenes, para poder encontrar pareja. Hay veces que nada más conviven con sus compañeros de la escuela y no tienen otras opciones. Exacto. Entonces dicen, bueno, ¿y dónde voy a escoger otro novio? ¿Verdad? Ya a veces todos están ya ocupados o todas están ocupadas ya. Y dicen, bueno, y no tienen más opciones. Aquí es responsabilidad de los padres llevarlos a socializar, a que conozcan a otras personas. Claro, y como siempre, pues están por lo regular vigilados. Es muy raro que no los que les dejan permitan. solos, o sea, siempre tienen que estar vigilados. Casi siempre. Casi siempre. Sí, o sea, en esta angustia de es que qué tal que pasa o qué tal que, ahí es donde justamente nosotros profesionales de la salud necesitamos trabajar con los padres de familia
para que vayan soltando, para que vayan dando esos espacios. Yo no voy a dejarte solo así de la nada, no, Sí, claro. pero si te enseño, si practicamos, si supervisamos, después te puedo ir dando, sí, ese espacio de privacidad, Exacto. donde tú sepas, por ejemplo, que masturbarte lo puedes hacer y es perfectamente sano, pero en un espacio privado que es tu recámara cuando estás tú solo. Y te tengo que dar esos espacios. O si estás con la novia y quieres los arrumacos y quieres los besos y el apapacho, también tengo yo que proveerte de ese espacio, pero ya sabiendo yo que hice los pasos previos de educación, ¿no? Eso. Que ya sabes que sí puedes hacer, que tiene que ser consensuado, que los dos quieren el beso, que los dos quieren la caricia y si vamos a llegar a niveles mucho más de intimidad, ¿no? Que ya sabemos utilizar los métodos anticonceptivos, que se saben poner bien el condón. Si no hemos Darles llegado a toda ese la punto, información. todavía no. Así es. ¿Cómo se van dando estas etapas de enamoramiento? Pues como platicábamos desde el inicio, como el cortejo, ellos tienden también mucho a admirar a los artistas, por ejemplo, lo que decían, y entonces Sí. desde ahí pues las chicas tratan también de ser muy parecidas a como son las artistas, y entonces el otro chico pues Comienza también la como que coquetería. se embeleza, Ajá. y todas estas partes, empieza la coquetería, el filtreo, la sensación de cercanía. A mí me gusta mucho este tema de la sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad en síndrome de Down, luego pensamos en el acto meramente coital o en la Así es. relación sexual tal cual. Y la sexualidad es mucho más allá. No es sexualidad, cama. Yo tenía una mamá que llegó muy angustiada conmigo hace tiempo y me decía, estoy muy angustiada porque mi hija me está diciendo que se está acostando con el novio. Bueno, pues platiqué con la chica y la chica me dice, sí, me estoy acostando a ver la televisión. Sí, literal. Con mi novio. Porque así se acuesta mi hermana con el novio, ¿no? Entonces la mente de la mamá fue mucho más allá. Y el chico con síndrome de Down, lejos de pensar, quiero Pues tener justo, relaciones sexuales, Claudia, quiero vamos a hacer cercanía. una pequeña pausa, pero después de la misma seguimos hablando de este tema tan importante, el desarrollo de la sexualidad en las personas con síndrome de Down. Sí, ya volvemos. A los 5 días de nacida, empezó Dani con sus terapias. El neonatólogo nos indicaba que ella iba a caminar como a los 5 años de edad, por el tono tan bajo que tenía. Sin embargo, con terapia y con constancia, Dani caminó al año 4 meses. Y al año 4 meses, ella aquí en SEDAC, así se desarrolló. Para que se pueda sentar bien. Empezó con una menstruación a los 9 años. Empezar una niña, una joven a los 9 años de edad, ni siquiera nos dio tiempo de prepararla. Llegó ese momento de la menstruación y pues con él llegan todas las hormonas. Normalmente y anteriormente se consideraban a los niños con síndrome de Down como una infancia permanente. No, ellos tienen un desarrollo igual, hormonalmente igual que todos los adolescentes. Entonces ella pues participaba con su hermano en los entrenamientos de fútbol, pues ahí conocía y tenía convivencia con los compañeros, con los amigos, demás de fútbol. Entonces ella aprendió a relacionarse y aprendió a decir, ay, fulanito es mi novio, y bien lindos ellos decían, sí, Dani, yo soy tu novio. Claro que era nada más una situación así. Ya cuando fue creciendo, ella también se ilusionaba más, y era 14 de febrero, y entonces su papá, en una ocasión, le compró un ramo de flores, un osito, un 14 de febrero, le pidió a una chica que se lo llevara a la casa y que le dijera que era de parte de su novio. Ella se volvió loca. Realmente fue un estímulo en el que decíamos, ¿será bueno? ¿No será bueno? Pero al final era estimular un sentimiento que un adolescente lo tiene. Yo tenía muchas dudas. Pensé en que era mejor esterilizarla, aunque esa parte yo tardé muchos años en madurarla y decir, no puede ser que yo vaya a provocar una situación de salud en ella que no, nada más por un temor mío. Porque yo tengo el conocimiento de una chiquita que a los 11 años, incluso antes de empezar la menstruación, a la niña la esterilizaron. La niña tiene muchos problemas, incluso hormonales, porque la niña le empezó a salir bigotito, características que dice uno, no.
si ella dice, yo me quiero casar y yo quiero, porque además sí lo dice, o sea, sí lo dice, mi sueño es casarme, tener hijos, y independizarme y estar. Yo sí le brindaría la oportunidad de vivir con una persona, claro que sí, pero con la firme convicción de que no va a haber una consecuencia de un embarazo, ¿no? Porque los hijos que ellos puedan tener después, ¿qué pasa con estos hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? La naturaleza dice que yo me muero primero antes que ella. La naturaleza dice que los hermanos también, porque pues ya serían ya serían mis nietos, mi nieta, ¿no? Y yo creo que esta parte pues va de la mano con la responsabilidad mía como mamá de Dani, de que si ella puede estar embarazada o no. ¿Qué haríamos con ese ser? Gracias a este testimonio donde la mamá, bueno, nos cuenta cómo es la relación con su hija, también a todas las limitaciones y complicaciones que a lo mejor se han presentado a lo largo de la vida, pero creo que hay muchos puntos aquí importantes que podemos comentar. Uno de ellos, ¿qué tanto se les puede engañar? Por decir, lo que hizo el papá, de mandarle flores un 14 de febrero. Entonces, ella se ilusiona, lógicamente, pensando que hay alguien, un pretendiente detrás de esa puerta, y pues no sé si ella, al final de cuentas, se dio cuenta, la redundancia, de que era el papá y no un novio. Entonces, ¿cómo esto puede afectar su estado emocional? Sí, ahí pedimos justamente que sean relaciones reales, ¿no? O sea, no permitir el enamoramiento falso de sí soy tu novio y soy tu vecino, pero la verdad es que no eres mi novia, no te tomo en cuenta, porque nuestros chicos sí la van a tomar en serio, de, ok, me estás diciendo que soy tu novia, me voy a creer que soy tu novio. Sí, soy tu novio, ¿no? Y queremos que tengan una vida plena en lo real, no nada más en lo imaginario. Lo mismo que cuando dicen, ay, sí, Justin Bieber es tu novio. No es cierto. A Justin Bieber no lo conoces. Te puede gustar Justin Bieber o te puede gustar cualquier otra actriz, ¿no? O Sebastián Rulli, por ejemplo, les encanta a muchas de nuestras chicas en la fundación. Pero es esa parte de, te gusta, es un actor guapo, pero no puede ser tu novio porque no lo conoces, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos aterrizar que ni los profesores, ni los actores, ni el vecino que alguna vez te dijo, ay, sí, eres mi novia. Bonito, claro. Así es, ellos no son pues tus pretendientes, con ellos no vas a poder tener una relación real, y aunque suene así de, ay, pero le vas a romper el corazón, no, necesitamos ser reales, o sea, claro. ¿Por qué los vamos a ilusionar? Exactamente, ser claros y directos. ¿Por qué vamos a permitir una ilusión y que ellos estén fantaseando con algo que no va a suceder en la realidad, ¿no? Entonces, mejor encaminarlos a, mira, ahorita tienes muchos amigos, sal, pero hay que promover los círculos sociales para que en lo real puedan satisfacer la necesidad. Y también, perdón... Ay. Sí, a veces mucha gente tiende a darles por su lado, como se dice, a darles el avión, ¿verdad? De que a veces se enamoran de los amigos de los hermanos o de las amigas de las hermanas, en fin, y entonces les dicen, sí, soy tu novio y todo esto, pero ellos sí se lo toman en serio y sufren cuando... pues se dan cuenta de que no es así y que ellos tienen a sus otros novios. Sí. Entonces sí es muy importante precisamente ubicarlos en esa realidad y decirles, mira, te quiero mucho, pero somos amigos. Y yo tengo mi novia o sencillamente, pues no, me interesa más bien como amigo, no como novia o como novio. Claro. Sí. Había otro punto importante, no sé si querías agregar algo a esto, sí, Claudia, un poco comentamos. De lo que comentaban, de orientar a los chicos, pero también es bien importante siempre a los papás, ¿no? Y también yo soy de la idea de que como papá siempre haces lo mejor que puedes. A veces estás en esta situación de pensar, me equivoqué, yo creo que llega al final del día y dices, ¿en qué fallé? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Pero sí darles esa como tranquilidad de que lo que están haciendo viene de su corazón y que sientan que está bien. Pero sí se necesita brindarles ese apoyo a los padres y que no tengan temor a acercarse y pedir este tipo de ayuda, ¿no? Sí, la información, como antes de la pausa, lo que nos estabas comentando, ¿no? De la sexualidad que ellos van desarrollando, ¿cómo la van descubriendo? Porque tú comentabas el caso de una chica donde decía que se acostaba con su novio, sí, se acostaba a ver la tele, ¿no? Entonces los papás ya están echando a volar la imaginación y dice, ¿qué está pasando con mi hija, no? Así es. Entonces, ese temor que tienen los padres, pero ¿cómo van descubriendo su sexualidad? Pues igual que cualquier adolescente sin síndrome de Down, o sea...
empiezo a interesarme por otras cosas, mi cuerpo va cambiando, me voy interesando por el sexo opuesto, tengo la necesidad de intimar y de cercanía, de sentir que si me hacen piojito, me hacen cariñito, me siento mejor o me siento más bonita. Entonces esto como que no es tan diferente que un chico sin síndrome de Down, que como dice Mariana, y tiene toda la razón, tiene que ser orientado y más aterrizado a los chicos con síndrome de Down, sí, pero tampoco no son como que pensemos que de otro planeta, ¿no? Claro. O de otra cosa totalmente distinta. Tienen estos mismos pasos que van explorando, y como te lo comentaba Carmen, la sexualidad no es el mero acto coital y sexual. Por eso es que cuando tocamos el tema en algún lado y decimos vamos a hablar de sexualidad en personas con discapacidades, cama, ¿no? Susto. Claro. Pero no, es la autonomía, la independencia, mi autoestima, cómo me relaciono con los demás, lo que me gusta, lo que no me gusta. O sea, son muchas otras cosas que van antes de eso, ¿no? Yo creo que los puntos, sí, Óscar, si me permites, pero igual lo podemos comentar más adelante, lo de la esterilización, que me parece importantísimo hablarlo, y que ya lo comentaba esta mamá, ¿no? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿Qué tanta información se les tiene que dar a ellos? ¿O dejarlos que ellos decidan? Y ahorita, bueno, si quieren lo vamos comentando, porque creo que sí es importante tocarlo. Óscar, ¿tienes algunos comentarios ahí? En realidad, fíjate que muy poco, no es de llamar la atención, supongo que todo el mundo está escuchando muy atento precisamente. Lo que yo quería agregar es precisamente, si muchas veces con nuestros hijos, no hablamos de sexualidad ante un autoerotismo, ante la masturbación, son temas en ocasiones complicados para algunas mamás o papás o tabús. Entonces, aquí hay como todavía un doble tabú, desde luego, que se complica un poco más. Entonces la invitación es desde luego para que nos hablen, comuniquen sus dudas, qué es lo que pasan con sus hijos y sus hijas, qué han hecho, qué les preguntan, cómo responder. Muchas veces de verdad no tenemos la respuesta a los papás, y decías hace rato bien, hacemos lo mejor que podemos, sin embargo necesitamos evidentemente de mucha instrucción, de mucha compañía. Y decimos que los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Así es. Y queremos su felicidad, entonces hay que encaminarla. Y educamos como nos educaron, y en el tema de la sexualidad, si hubo una represión con los papás o una sexualidad que no fue tan satisfactoria o muy represiva o culpígena, pues entonces tenemos ahí... ¿Cómo voy a poder hablarle a mi chico y decirle, claro, mi rey, no te preocupes, adelante? No, pero aquí, de hecho, ahorita voy a ir ya con los papás y con las parejas que nos acompañen en el estudio, ¿no? Para que nos platiquen de viva voz cómo han vivido esta experiencia. Y tengo una llamada que es de José Ordóñez Flores, y él nos comparte un punto también muy importante. Dice, soy labrador de piedra y hace muchos años trabajé en una de las casas del exmandatario José López Portillo. Ahí conocí a uno de sus hermanos que padecía síndrome de Down. Lo tenían bien escondido por vergüenza a que la sociedad mexicana lo conociera. Finalmente, al tratar a este joven con el tiempo, comprendí que son personas maravillosas e inteligentes. Solo necesitan mucho amor, y nos felicita por el programa. Yo agregaría, no se trata de una familia o señalar. Me parece que en la década de los 70, en los 80, en los 90 y en la actualidad todavía algunas personas siguen escondiendo, tratar de hacer precisamente estas diferencias que no tendría por qué. Y aquí es donde podemos comenzar a entender un poco a poco el tema. La sexualidad la viven, como bien han dicho, de la misma forma. Estas dudas que tienen y esta exploración, esta curiosidad, pues es la más natural del mundo, ¿no? Sí, y algo muy importante es que ellos tienden a ser muy románticos, y que ellos son mucho de piel, de caricias, de besos, de abrazos, que no son tanto de estar pensando en el acto coital, son más de sus sensaciones, del romanticismo. Bueno, pues justo vamos a ver otro fragmento de la película Yo también. Memorable para arropar al mítico capataz que por aquel entonces había superado una enfermedad. Les aconsejo que no dejen de escuchar ese programa que, repito, ya se encuentra colgado en la página del llamador, y este que empieza ya. Con participaciones en la realización les saludamos Charo Padilla, de la línea Antonio Casero.
fondos festivales que son tambores, las cofradías, que pasan todo el año ensayando. Y eso que no le quedan meses porque llegue la Semana Santa. Vamos a hablar de música. Bien, pues en este fragmento vemos precisamente cómo hay una manifestación de amor, de cómo se transmiten ese cariño. Y aquí tengo un claro ejemplo en el estudio que de verdad les agradezco muchísimo porque vienen Maribel y Ernesto, que llevan 9 años de casados y 6 años de novios. Los están acompañando Eva, que es la mamá de Maribel, y Rufina, la mamá de Ernesto. Pero quiero que me platiquen cómo fue que se fueron conquistando, cómo se conocieron, Maribel. Conocí a Pepe, digo. Tú así le dices de cariño, Pepe. Pepe. Muy bien. Conocí es la escuela Fundación Don Undam. Ahí se conocieron. Sí. Y Ernesto, ¿qué fue lo que te gustó de Maribel cuando la viste? Yo la vi ya, yo conocí a ella, estaba chiquita, yo la conocí. ¿Y qué te gustó de Maribel? Su carita, más. Su carita. Eso, sí. ¿Y empezaron a ser novios? Como 10 años. ¿10 años de novios? ¿No eran 6? Sí, pero conocí días. Ah, muy bien. Escuela, de ahí salimos, ahí escuela y hicieron se fueron conociendo durante muchos años. Sí, muchos años. Para decidir casarse. Sí. Oye, Eva, ¿y cómo le pidió matrimonio Ernesto a Maribel? Bueno, pues fue todo un proceso porque primero se hablaban todos los días a las 9 de la noche, ya sabíamos que era la llamada de Ernesto o de Maribel, y después a mí me decía que tenía novio y bueno, evidentemente pues, yo pensaba en un juego, como cuando un niño de kinder o primaria te dicen, tengo novia, ¿no? Claro. Pero un cumpleaños de Maribel invitó a Ernesto, y entonces llegó Ernesto con su regalo y le dio un beso en la boca, ¿no? Entonces, para mí, pues, fue un impacto, ¿no? Fue un impacto porque, bueno, no es algo que me imaginaba y eso me puso en la realidad, pues, de que realmente Maribel lo que estaba diciendo era algo serio, ¿no? No era un juego, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, como cuando uno no sabe qué hacer, ¿no? Pues, en 10 años vamos a ver pero, pues, se llega el día, ¿no? O sea, ellos insistían y cuándo, y, pues, finalmente tiene uno que enfrentar esta situación y una vez nos sentó en la mesa y nos dijo, esto no es un juego, es mi vida y yo me quiero casar con Ernesto. Así de claro. Entonces ya, pues ahí ya vimos la cosa más seria. Claro. Y entonces mi marido y yo pues platicamos y luego platicamos con los papás de Ernesto y pues ahí fue cuando vimos que ya era inevitable esta situación y que teníamos que enfrentarla y pues le dimos seguimiento. Rufina, ¿y cómo apoyaste la decisión de tu hijo de casarse con Maribel? Pues al principio fue difícil, pero poco a poco se fue dando todo. Realmente fue un apoyo familiar y pues lo hicimos con mucho gusto, con trabajos. Realmente fue un apoyo mutuo, porque también Eva hicieron Así, y vamos a continuar después de la pausa. ¿Me siguen platicando? Sí, está ya bien. volvemos. De profesión soy caricaturista, tengo algunos libros y de los más de 30 libros que tengo, 8 son sobre sexualidad. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que a lo mejor mi mismo trabajo, las mismas investigaciones que yo hice para hacer mis libros, pues me permitió tener una mente más abierta, más plural y ver su sexualidad de una forma más natural. Yo platico mucho con ella sobre el tema. Por supuesto que me tengo que poner a su nivel, tengo que explicarle las cosas de otra forma tal vez, pero platicamos y contesto todo lo que me preguntan, ¿sí? Que yo lo dejaría como una clave para los papás, no digan más de lo que no les preguntan, pero lo que les pregunten, contéstenlo. El que seas down no quiere decir que seas asexuado, eso tiene que quedar muy claro, que además es una limitante de la misma sociedad. Se les
figura que es algo malo o que es algo fuera de contexto. Dice, pero ¿cómo ellos? Y entonces voltea y dice, ¿y por qué ellos no? ¿No? Esa podría ser la respuesta para este tipo de análisis de la sociedad, porque la sociedad influye mucho en algunas decisiones que se toman. La sexualidad no es exactamente, cuando menos lo que yo he platicado con Nancy, la sexualidad no es exactamente la copulación o, vámonos más directamente, la penetración o soñando más, no es un Kama Sutra. La sexualidad de ellos es tomarse de la mano, dormirse juntos, quizás desnudos, quizás acariciarse. Creo que es más limpia, que es más sincera, que es más plena, que es más contextuada, que llegan más acuerdos de esa forma. Yo quiero que ella sea feliz. Y seguramente si yo la veo a ella feliz, yo voy a ser feliz como padre. Entonces lo veo con esa naturaleza de que si Nancy quisiera formar una familia, quisiera vivir sola, yo sería el primero en estar aportando lo que necesitara mi hija, como lo hacemos cualquier papá. Pero todo tiene sus reservas. Dentro de las personas con síndrome de Down hay niveles. Yo siento que Nancy está dentro de las personas con mayor capacidad dentro del síndrome de Down. Y esto hace que pues, tengas confianza en que puede realizar las funciones del hogar. Sí debe de ser, debe de ir de la mano con una observación permanente de una vigilancia. Pero bueno, se puede vigilar y también al mismo tiempo permitirles ser libres en ese aspecto. Bien, pues continuamos aquí viendo este testimonio de Arturo Kempsch, que nos comparte esta parte de ser papá de Nancy, que es el primer testimonio que les presentamos de Nancy y Josué. Y bueno, él dice varios puntos que me parecen importante hablar en este programa, ¿no? Dice que es una relación más limpia, más consensuada, que pueden estar desnudos, solamente se tocan, hay besos, pero al fin y al cabo pueden tener una sexualidad plena, ¿no? Por medio de la masturbación, del tocamiento, de sentir a su pareja. Incluso también existe la penetración como tal. Sí. A veces les cuesta un poco de trabajo a los chicos porque hay eyaculación precoz en algunas ocasiones, si no mal estoy diciendo, pero también se puede lograr este acto sexual plenamente, ¿no? Y ahí dejarle su tiempo, dejarle su espacio y su privacidad. Correcto. Porque quizá los papás por este temor que tienen, a lo mejor están bajo vigilancia todo el tiempo. ¿Tú cómo has reaccionado ante esto, Eva? Porque ellos viven un tiempo con ustedes, tengo entendido, y con Rufina, y están al pendiente de esta relación. Así es. Yo creo que la cuestión es hacerlo responsablemente, ¿no? Nosotros fuimos con el ginecólogo y el ginecólogo les dio instrucciones de cómo se hacía. Información. Exactamente. Y bueno, pues Rufina y yo hemos estado pues cuidándolos, colchándolos, pero desde lejos, ¿no? O sea, claro, brindándoles su espacio. espacio. En la casa de Rufina tienen un departamentito enfrente y ahí tienen su espacio, y cuando van a la casa igual tienen su espacio. Entonces, yo creo que sí, ellos mismos van pidiendo que no necesitan nana, ¿no? Claro. Porque a veces es más miedo de nosotros como padres que realmente de ellos. O sea, ellos tienen la capacidad, nomás es cuestión de enseñarlos y de, pues como todos en la vida, ¿no? Todo lo aprendemos, ¿no? ¿Y la llegada de los hijos? ¿Han pensado en que ellos puedan tener hijos, Rufina? Yo tengo entendido que no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos no llegan a la eyaculación. Ahora, sería más difícil para ellos tener un bebé, porque estaría al cuidado de nosotros como padres. Porque ellos tal vez tengan la capacidad de cuidar un bebé, pero no tienen esa responsabilidad de todos los cuidados que conllevaría tener un bebé. A ver, Rufino, ¿qué nos puedes decir sobre esto, José Luis? Sí, bueno, sí, precisamente existe el mito de que los varones no tienen erecciones e incluso de que su pene no se desarrolla normalmente. Pero esto es un mito porque realmente ellos tienen un desarrollo biológico como cualquier otro joven. O sea, ¿es un mito también que tienen una baja de apetito sexual? Exacto, también. Y bueno, sí hay excepciones de algunos chicos que sí tienen micropene, por ejemplo, pero no son la mayoría.
y desde luego ellos tienen pasan por todas las fases de la respuesta sexual humana, llegan al orgasmo, a la eyaculación, y bueno, lo que decía la señora Rufina, ajá. Sí es muy cierto la cuestión de que hay que reflexionar en cuanto a la paternidad, porque si somos realistas, pues debemos ver qué tanto ellos van a ser por sí mismos independientes, llegarán a tener un 100% de independencia y de tener la capacidad y las habilidades para poder dar una crianza a sus hijos. Entonces sí, hay que también ponernos en el papel de que todo bebé, todo niño necesita llegar a un hogar donde va a ser atendido, donde se tengan padres que les van a proporcionar pues todos esos cuidados que requieren, que puedan atender sus necesidades. Entonces, pues sí hay que trabajar mucho con los jóvenes con síndrome de Down, de hacerles ver qué es la paternidad, las responsabilidades que implica, desde atenderlos cuando están llorando en la noche, cuando requieren un médico porque se enferman, desde el aspecto económico, toda la cuestión de que hay que mantenerlos, de que hay que darles una educación. Entonces sugiere llevarlo a un especialista para que les hable de esto. Sí, de que hay que hacer, de que ¿qué se tiene que hacer? Pues precisamente en los programas educativos debemos de trabajar estos aspectos y en conjunto con los padres de familia, porque es muy importante precisamente ubicarlos en esa realidad, porque a veces ellos pues son muy fantasiosos, ¿verdad? O sea, idealizan mucho toda esa paternidad y fácilmente dicen, yo sí quiero ser papá y quiero tener hijos, pero cuando los empezamos a enfrentar a las situaciones en donde, a ver, desde hay que cambiar pañales y a veces hasta te da asco y huele feo. Y bueno, nosotros hemos enfrentado a jóvenes a estas situaciones y pues muchos dicen, no, cuando empiezan a ver todo lo difícil que es atender a los hijos, ¿sí? Entonces a veces dicen, no, y luego se me echa a correr, y luego da mucha lata y todo eso, y a veces ya dicen, no, mejor papá no quiero ser. Pero sin embargo, ha habido también casos en donde dicen, yo sí cambio un pañal, y lo hacen muy bien, y los cuidan muy bien, y los atienden bien. Entonces, ¿qué tanto es que no les hemos dado las herramientas necesarias para que ellos adquieran esas habilidades de paternidad? Oye, y la libertad quizá también para decidir. Sí, por supuesto. Yo agregaría aquí tal vez el sí concientizar acerca de esta situación de que la paternidad o la maternidad es otro punto muy importante, pero deslindar del erotismo o el autoerotismo, porque claro, podrían pensar que entonces la consecuencia de tocarse, de besarse, de acariciarse, podría traer entonces como consecuencia un hijo, y no necesariamente, hasta que haya relaciones coitales, sexuales coitales. Pero tocaban varios puntos que me llaman la atención en cuanto a las erecciones, por ejemplo, en los hombres. Desde luego, sí, así en cualquier persona puede haber distinciones y existen algunas disfunciones sexuales en todas las personas. Tratándose de una persona que vive con síndrome de Down, también puede tal vez no ser la mejor erección o la capacidad de erección o el conteo de espermas o la calidad del espermatozoide varía dependiendo de una persona si vive o no con síndrome de Down, o es exactamente igual que cualquier otra persona. Sí, desde luego hay poca investigación al respecto en cuanto a los varones, por ejemplo, qué tanto son fértiles, pero sin embargo sí hay 2 casos documentados de varones que han llegado a ser padres con síndrome de Down. Desde luego también hay la cuestión del riesgo de que sus hijos, qué probabilidades tienen de que también vayan a resultar hijos con síndrome de Down, y a veces también por eso se sugiere el concientizarlos mucho sobre esa responsabilidad y ese riesgo a su vez, porque bueno, en el caso de los varones no hay estadística, en el caso de las mujeres que se ha obtenido que aproximadamente un 50% de ellas son fértiles, entonces se ha visto que hay un 35% de probabilidad que su hijo nazca sin síndrome de Down, un 35% de que pueda nacer con el síndrome de Down y un 20% de que pueda nacer con otra malformación. El otro 10% viene a ser de que a veces pues se dan abortos espontáneos.
o sea, en otras O sea, situaciones. que no lleguen a término. Que no llegan a término. Sí, y como bien mencionaban justamente, aquí lo importante es orientar, dar educación sociosexual justamente, porque no necesariamente el amor y la sexualidad, y como comentabas, el autoerotismo tiene que ir de la mano con la reproductividad, ¿no? Entonces sí necesitamos irlos acompañando para que sepan dónde son los lugares adecuados, qué significa, qué demostraciones de amor son correctas, en qué momento, en qué contexto, con quiénes, ¿no? Todo el tipo de contacto que pueden tener con ellos mismos, cuáles son los lugares correctos, con los extraños, cómo me debo de dirigir. Y como también mencionaba José Luis, sí es importantísimo que todavía estamos pues tal cual, en pañales, ¿no? Nos falta muchísimo hacer investigación, nos falta muchísimo dar información a las familias, a los profesionales de la salud, ¿no? Porque muchas veces la información que brindan a los papás es, pues no se puede embarazar, no pasa nada. No estamos seguros, no sabemos. Mejor vamos a orientar, mejor vamos a dar información de los métodos anticonceptivos para que sí tengan una vida plena, como ellos la decidan tener y como ellos la decidan ejercer. Pero fíjate qué punto tan importante tocas, como si eso le diera tranquilidad. No te preocupes, no se pueden embarazar, pero no estamos responsabilizándonos en realidad de todo lo que le podemos aportar a nuestros hijos. Esta parte erótica, sexoerótica, es tan importante para su desarrollo emocional y físico como para cualquier otra persona. Entonces, si nosotros como padres cancelamos este instinto, esta necesidad de nuestros hijos, obviamente estamos coartando muchas otras cosas. Quiero compartirles un comentario en Facebook de L. Khaled DJB. Cuando yo iba en la primaria, la profesora tenía una hija con síndrome de Down y le preguntaron a esa niña si le gustaba a alguien y su mamá casi nos mata diciendo que ella ni sabía de esas cosas. La verdad la veíamos como una niña más, pero su mamá nos metió en aquel tiempo que su hija estaba malita, ¿no? Que algunas personas siguen haciendo esto o diciendo esto desafortunadamente y comienza una desinformación y ella nos lo comparte, era su compañera y la trataban como a cualquier otra compañera, sin embargo la mamá comenzaba con esta distinción y es allí donde comienzan entonces estos problemas. Y digo, la verdad es que malitos somos nosotros, ¿no? Porque ves estos ejemplos de amor, de entrega, de fidelidad, de tolerancia, de este chico que decía, te prometo que siempre voy a estar contigo. Entonces, ¿quiénes son los malitos? Son los que tenemos la discapacidad, es lo que platicábamos. La discapacidad la hace la sociedad. O sea, la sociedad es la que dice discapacitado. O sea, no es en sí el chico o un niño que nazca con síndrome de Down. Somos nosotros el que lo hace ser discapacitado por no integrarlo, por no hablarle claramente. Ahora, muchas veces a mí me decían, ay, pero sí entienden si les explicas lo que es el matrimonio y la sexualidad. O sea, sí, así como diciendo, claro que sí. O sea, perfectamente entienden todo si les explicas concretamente, pero cualquier persona a veces te tiene que explicar concretamente, ¿no? Aunque, o sea, hay veces en que yo no entiendo cosas y a ver, le digo, a ver, por favor, despacio, dime. O sea, ¿cómo? Así, es igual. Concretamente entienden lo que es el matrimonio, lo que es la responsabilidad de tener un bebé, lo que es la economía. Ah, pues me quiero casar. Sí, pero a ver, ¿cuántas monedas tienes que juntar para casarte? El testimonio, el primero que presentamos, nos lo decía, ¿no? O sea, quiero poner un puesto de tacos para poder entonces casarme con Nancy. Entonces, es claro que tienen las responsabilidades y las obligaciones que conlleva una relación y, por supuesto, un matrimonio. Pero este tema de lo sexual, yo creo que sí es importante hablarlo porque, como ya lo decíamos, nos cuesta a todos mucho trabajo hablar de la sexualidad porque decimos, no, es algo privado, es algo para mí, ¿cómo lo voy a andar diciendo? Pero ellos necesitan toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Exacto. ¿No? Son personas autónomas que pueden tomar decisiones. Oscar, ¿qué más tenías por ahí? Abriendo rápidamente, antes de que nos comentes, José Luis, más el tema de la sexualidad. Evidentemente también existe orientación o preferencia sexual distinta. Nos pregunta Jaime Rodríguez, ¿y existe la homosexualidad en las personas que viven con síndrome de Down? Sí. Claro. En las personas con síndrome de Down, al igual que en cualquier otra persona, su sexualidad es semejante y por tanto también se dan cualquiera de las tres preferencias sexuales, la heterosexual, la bisexual o la homosexual, solo que en ellos es más difícil a veces detectarlas, porque ellos dentro de su ingenuidad y de su espontaneidad a veces tienen demostraciones afectivas entre jóvenes del mismo género. Así es. Y entonces eso se confunde con homosexualidad. Pero cuando ya esas manifestaciones de la sexualidad hacia personas del mismo género se dan constantemente, ya podemos sospechar
de que sí hay una preferencia homosexual. Y ahí juega un rol muy importante la fantasía, ¿no? No tanto las acciones de los chicos, porque a veces justo yo con quien tengo al lado es mi amigo y entonces es más fácil que me agarre a veces con mi amigo o le haga alguna caricia, sino también qué están fantaseando, con quién fantasean, con quién sueñan. Entonces justamente ahí es donde podemos ver cuál es su tipo de orientación sexual. Y seguramente, no sé qué opinan ustedes, pero preguntar o hablar con ellos para saber qué están fantaseando, por dónde van, para que no nosotros, como sus padres, entonces imaginemos o determinemos, esto es lo que está pasando, ir con un especialista. Pero bueno, para platicar un poco más de eso, para el siguiente bloque, no se vayan. Pues son básicamente muy similares a lo que es un adolescente sin síndrome de Down y sin discapacidad. Ellos aprenden mucho de su entorno, de sus hermanos, de sus amigos, de las personas que tienen cerca. Desde que entran en la adolescencia, quieren ser como los demás jóvenes. Se tiene la creencia de que son niños eternos, Exacto. que no van a crecer, y a veces hay el miedo de que, bueno, ahora ya vienen otras situaciones porque están creciendo, porque son adolescentes. Va a depender de cada padre de familia. Hay unos padres de familia que les da miedo este despertar de sus chicos ante la adolescencia y por lo tanto ante la sexualidad. Entre más repriman al chico, más va a tener conductas inadecuadas, ¿sabes? ¿Dónde suceden todas las cosas tal cual? En las escuelas, porque es ahí donde busco la oportunidad para acercarme, para buscarte, para tocarte. Los papás regresan a este imaginario del niño eterno, ¿no? Porque entonces no me angustio, no existe la sexualidad porque siempre va a ser un niño. No tienen las oportunidades para socializar, para conocer a otros jóvenes. Yo no voy a dejarte solo así de la nada, no. Sí, claro. Pero si te enseño, si practicamos, si supervisamos, después te puedo ir dando, sí, ese espacio de privacidad. La sexualidad no es el mero acto coital, es la autonomía, la independencia, mi autoestima, cómo me relaciono con los demás. Tienden a ser muy románticos. Ellos son mucho de piel, de caricias, de besos, de abrazos. No son tanto de estar pensando en el acto coital. Esto es el pene. Y esto es preservativo. Esto se aprieta aquí para sacar el aire. ¿Sí? Vale. Espera, sí. No es pene, perdona. Daniel, es plátano, es comer. Perdona que diga. Vamos, es que es un plátano, cierto, pero tiene la forma del pene. Quiero comer. Esto no es. Claro, mira. Chiquillo. Este es un plátano. Claro, sé que es un plátano. Es plátano, es de comer. Luisa, no tienes que hacer nada que no quieras, ¿vale? Sí, quiero. Vale. El alma. Mi alma. Por favor. Que lo necesito con él. La quiero. Mi alma. Fragmento de la película Yo también es algo de lo que ya hemos venido hablando aquí en el programa, hablando hoy del amor de las parejas con síndrome de Down. Y estoy aquí con Carmen, que es mamá de Dalia, y Alejandro, ellos son novios. Irene es la mamá de Alejandro. Y ellos tienen 5 años de novios, ¿verdad? Sí. ¿Y tienen planes de casarse? Sí. ¿Sí? ¿Y ya lo han platicado con sus papás? Bueno, pues mi mamá sí quiere que yo me puedo casarme. Ajá. Si esta Dalia, pues, se quiere, pues adelante. ¿Han recibido información sexual? Sí. ¿Sí? ¿Quién les ha dado esta información, Carmen? Pues personalmente no. No. ¿Tú no has hablado con ellos de...? Pues lo más elemental. Ajá. Pero en cuestiones de aprendizaje, como lo estoy oyendo aquí, no. Ajá. ¿No lo ves plano, como aquí? No, de plano que no. ¿Y has tenido inquietud por informarte para tú poder también pasarles esa comunicación? Claro que sí, porque estoy oyendo que hay, digamos, personas, ¿no? Claro, siempre ha habido personas que nos pueden apoyar en esto,
pero como toda mamá, pues como dijeron aquí también, con el temor de que crezcan, con el temor de que van a sentir, con el temor de todo, yo era negada para que ella tuviera una pareja. Entonces, por medio de mi hermana, dice, debes dejarla ser. Dice, yo no le des ideas. Me negaba yo totalmente. Después pasó el tiempo y dije, pues sí tiene razón mi hermana y tiene razón mi hija de sentir, de querer, de tener. Entonces ya como que doblé las manos y lo acepté. Empezaron ellos como novios, como amigos. Y un buen día llegó el chico y me dijo, ¿sabe qué, señora Carmelita? Tengo que hablar con usted seriamente. A ver, Ale, sí está muy bien. Dice, yo quiero ser novio de Dalia. Entonces dice mi esposo, me hace con el codo que qué. Pues tú contesta, ¿no? Entonces nos echamos la bola uno y otro y dice, pues, ¿y por qué no quieren seguir igual como amigos? No, dice, porque ya fuimos amigos, ahora quiero que seamos novios. Bueno, perfecto. Cada cómo van a quedar de acuerdo, cada 8 días, perfecto. Entonces han ido pasando las cosas tan tranquila y tan con mucho aprendizaje de ellos, porque se saben de la pe a la pa cómo van a hacer las cosas. Claro. Y inclusive dice mi hija, si me sigue haciendo enojar mi hermano, dice, yo me voy con Ale. Ah, bueno, está muy bien, entonces olvídate, pétalos de rosas, todo, ya no va a haber nada. No. Ella por sí quiere su boda. partes. Primero por el civil, luego por la iglesia y luego me voy con Ale. Ah, bueno, Lo le digo, tiene perfecto, claro. muy claro, sí. Oye, Carmen, ¿y tú has pensado que ella se puede embarazar? Pues sí, pero en esas de las que estoy oyendo es que también todavía no lo acepto así muy bien, ¿no? Yo como dijéramos ¿Qué te vulgarmente, preocupa? le doro la píldora y le digo, piensa que también no puedes tener hijos, como tu prima que no tiene. Si Dios te lo permite, pues qué bueno, tampoco le rompo las ilusiones. Tengo un hermano que me dice, opérala y opérala y opérala. Y yo no lo siento así, no lo quiero hacer. Y ahora estoy firmemente confiada, segura de que no la voy a operar. De que no la vas a operar. No. ¿Tú has platicado con ella de esto? Porque esto creo que es importante tocarlo, ¿no? ¿Qué tanto lo hablamos casi al inicio del programa? Les dije que más adelante lo íbamos a hablar, pero la mamá tiene que tomar la decisión, junto con su hija. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Quién los puede informar, asesorar para que tomen la mejor decisión? Porque puede haber casos que puede tener consecuencias muy graves, como un caso que ahorita nos platicarás, José Luis, que tienes por ahí documentado en tu libro. Es importantísimo que lo platiquen madre e hija. O sea, al final del día, todos los chicos que nos acompañan aquí son adultos. Entonces, los tenemos que tratar y tomar en cuenta como los adultos que son. Entonces, yo te voy a dar una guía, te voy a comentar las realidades, pero al final del día también tienen que decidir ellos, ¿no? La educación sociosexual es básica. En la Fundación es uno de nuestros pilares, justamente porque necesitamos acompañar en esta educación a las familias y a los chicos. Es un trabajo en equipo totalmente, ¿no? Entonces, para que justamente llegado a la adultez, los chicos puedan tomar las mejores decisiones, ya nada más con cierta guía o cierta supervisión por parte de los padres. Pero sí es importante que se puedan asesorar con profesionales de la salud y con un ginecólogo en el caso de las chicas, ¿no? Que esté informado sobre el síndrome de Down. Tiene que ser una decisión consensuada. Y si vamos a tener una cirugía, ¿no? Que no estoy segura de que hoy día la ley lo permita, ¿no? Nada más como para que no se embaracen, es trabajar la prevención de abuso por medio de la educación sexual, ¿no? Pero se tiene que saber qué va a suceder, cómo se va a sentir ella, qué le van a hacer, cómo se va a recuperar, en dónde va a estar, todo eso para que ella pueda tomar la decisión. Así es, porque puede haber repercusiones, ¿verdad, José Luis? Tú tienes el caso de una chica de 20 años que esterilizaron sin su consentimiento. Así es, muchas veces se van por el camino fácil, ¿verdad? De que, bueno, por ejemplo, en el caso de esta chica, pues se le dijo que se le iba a practicar una operación de anginas, que nada tiene que ver con una operación de esterilización, con una salpingo, por ejemplo. Bueno, y que en este caso no fue una salpingoclasia, fue una esterectomía. Entonces fue algo más fuerte, que ni había necesidad, ni había necesidad de hacer esto. Entonces a la chica se le dijo que se le iba a hacer una operación de amígdalas, no se le explicó nada más. Pues ella después de esta operación, porque además no es algo tan sencillo, una operación de esterilización requiere de reunir una serie de características, de requisitos médicos para poderse practicar también, no es cualquier cosa. Entonces, bueno,
pues después de esto la chica sufrió una depresión, se vino abajo en sus habilidades, bajó su nivel de lenguaje, había pasado un año y seguía ella en esta situación. Los padres se arrepintieron mucho de haber procedido de esta manera. Decisión. Siempre se piensa que ellos no van a tener la capacidad de poder decidir, pero bueno, desde luego, como hace rato se mencionó, hay diferentes niveles de intelectuales, podríamos decir, niveles de cognitivos, en donde habrá chicos que tengan mayor capacidad de poder entender, de poder comprender cuando se les explica. Habrá otros casos donde tienen niveles intelectuales más bajitos, en donde ahí puede ser que los papás sí pues tomen la decisión por ellos, ¿verdad? Porque no van a tener esa capacidad de poder tomar esa decisión. ¿Y si ellos quieren tener hijos como pareja? Bueno, pues... Digo, aparte de ya lo que ustedes dijeron, de darles la información, de explicarles lo que implica tener un hijo, las responsabilidades y demás, ¿qué tenemos que hacer? Si ellos tienen derechos sexuales y ellos tienen el derecho a la paternidad, pero desde luego nosotros debemos de enseñarles qué significa ser padres. Es que es como cuando orientas a un adolescente sin discapacidad. Es lo mismo, es decir, decirle, fíjate cómo está la cuestión de los gastos en la vida, ¿no? ¿Cuánto te sale un hospital? ¿Lo tienes? Enséñamelo. ¿Tienes el dinero? Aunque lo vamos pensando. Te van a despertar hoy. A ti te encanta meterte a internet, a Facebook, a las 12 de la noche. Con un bebé no vas a poder, porque lo va a estar atendiendo, ¿sí? O sea, es aterrizarlo. No ponerse en esa situación de olvídenlo y satanizar el asunto, porque luego lo prohibido llama la atención. Entonces, entre más se prohíban las cosas, más pueden generarles mayor inquietud, ¿no? ¿Por qué si veo que el mundo que me rodea tiene a sus bebés, porque yo no? Entonces nada más es fácilmente decir, pues porque la situación está muy, muy difícil para tener una criatura al mundo, ¿no? O sea, piensa, ¿no? Sí. Y si se los explicas, como les comentaba hace rato, lo entienden. Por supuesto que sí. Y bueno, como ya lo decíamos, Dali y Alejandro tienen planes de casarse. ¿Más o menos en cuánto tiempo? Bueno, yo he hablado con esta Daria. Ella me dice que se quiere casar a los 16. Yo acepto a Daria. Él no me dice si ella quiere, pues adelante. Muy bien. Irene, ¿y ustedes también están planeando ya visualizar esta boda? Están ahorita en un noviazgo de respeto. Estamos más que nada con la responsabilidad las dos, tanto la mamá de Dalia como yo. Y pues lo que queremos es que se preparen para dar el paso más importante. Lo que conlleva un matrimonio, una pareja, la responsabilidad, lo económico. Claro. Y miren, justo con esto del matrimonio tenemos a continuación una entrevista que realizamos con un juez de lo familiar, donde nos habla un poco más del matrimonio en las personas con síndrome de Down. Ante la ley, las personas con síndrome de Down están consideradas como personas con discapacidad, que es un término que a lo largo de muchos años se ha ido planteando para evitar que no haya actos de discriminación. Considerado como grupo vulnerable, deben de estar sujetos a una serie de leyes específicas para poder proteger sus intereses, que a veces son distintos a los de la generalidad. La propia ley habla de dos incapacidades: la legal, que es cuando hay minoría de edad y se alcanza la mayoría, se desaparece, y la incapacidad natural. Dentro de esas incapacidades naturales está la intelectual, está la mental, está la física, está la sensorial. Los sujetos que tienen que tutelarse en el caso de los que tienen un padecimiento de síndrome de Down son calificados por especialistas para ver qué grado de deficiencia existe en su cuestión intelectual o en su cuestión mental. Tienen los mismos derechos y las obligaciones que tienen son las mismas, pero en su momento representados por un tutor, cuando ya se tiene la calificación por parte de especialistas de cuál es su grado de capacidad, para que los puedan representar en distintos actos de su vida, no en todos los actos de su vida, pero por eso es necesario saber los límites de su discernimiento, hasta qué grado, las obligaciones que pueden contraer, ellos pueden tomar decisiones o es necesario que las tome un tercero.
No podemos limitar por el simple hecho de pensar que ya tienen un problema de discapacidad. Pero para que esa autorización se dé cuando son mayores de edad, tienen que acudir ante el juez de lo familiar. Ellos en forma directa no pueden acudir ante el registro civil a contraer un matrimonio civil. ¿Por qué? Precisamente por su problema de discapacidad. Entonces, ¿qué hace el juez familiar cuando se hace la petición por parte de ellos de contraer matrimonio? Pues someterlos a especialistas para que ellos mismos nos precisen si están debidamente enterados, si tienen ese discernimiento, si están conscientes de cuáles son las responsabilidades, obligaciones y derechos que va a generar un matrimonio. Ya que se califica que la posibilidad de estas personas con discapacidad sí pueden tener y estar conscientes, y la voluntad y el criterio de poderlo llevar a cabo, se autoriza. En el momento en que nosotros autorizamos un matrimonio, estamos calificando su capacidad para poder llevarlo a cabo. Como consecuencia de ello, pues también tienen los mismos derechos que cualquier persona para acudir ante el órgano jurisdiccional. Esto no funcionó y podemos plantear nuestra disolución del vínculo matrimonial. Con todas las obligaciones también, en caso de haber tenido hijos, o con la esposa o el esposo, dependiendo de quién es el que aporta económicamente, de cumplir con esas obligaciones aunque haya disolución del vínculo matrimonial. Importantísimo estar enterados de toda esta información y desde luego pasárselo a nuestros hijos para que ellos sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Aquí hay una llamada de Araceli Fuentes y dice: tengo una niña de 8 años con síndrome de Down, no tengo más familia con la que pueda contar, sin embargo, quisiera ver que mi hija se valga por sí misma, ella me preocupa, ¿es recomendable que ella se enamore y haga su vida con un chico con síndrome de Down o con cualquier otro muchacho con algún tipo de discapacidad? Y aquí resalto la importancia precisamente de conocer sus derechos tanto legales como sexuales, reproductivos, para que tiene 8 años, pero la mamá está preocupada porque dice: no me queda más familia, entonces ella tendrá que ser independiente desde luego y puede hacer su vida desde luego gracias a esto, pero es necesario educarlos desde esta edad, por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos de un tema que se ha convertido en un problema de salud pública: la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes. Además de las consecuencias negativas que esto tiene en el desarrollo emocional de los menores, las consecuencias en la salud pueden ser muy graves. Infórmate y ayuda a tus hijos. El martes, nuestro tema es cómo afecta a un hijo crecer sin padre. Hay varones que crecieron con un padre cariñoso y comprometido, pero hay otros cuya figura paterna fue intermitente o ausente. ¿Qué huella deja en los hijos el saberse abandonado por el padre? Participa con Cristina Jauregui. El miércoles reflexionaremos con Marisa Escribano acerca de la confianza. ¿Has perdido la confianza en algo o en alguien? ¿Qué has hecho? ¿Crees que la confianza se recupera? El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos informarán de todo lo relacionado con el impulso a la vivienda, unificación de créditos, apoyo a grupos vulnerables, recuperación de casas abandonadas y muchas cosas más. El viernes de pareja queremos saber qué opinas acerca del amor. ¿Eres de los que cree que el amor llega de forma mágica o inesperada? ¿O tal vez seas de los que asegura que el amor se construye día con día? La polémica se pondrá interesante. Carmen Muñoz te espera. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues estos son todos los temas que Diálogos en Confianza ofrece para la próxima semana, así que ahí tienen el teléfono para que llamen desde este momento y aparten su lugar en el estudio. Bueno, en el bloque anterior nos quedamos pendientes con una llamada telefónica de una mamá con una niña de 8 años que vive con síndrome de Down, preocupada precisamente porque no tiene más familiares que pudieran hacerse cargo en un futuro de ella. Nos impactaban dos cosas, platicábamos durante la pausa. Generalmente se habla de, pues yo quiero estar siempre con mi hijo para poder hacerme cargo, o con mi hija.
esta mujer dice, no, yo lo voy a hacer o quiero que sea independiente por completo. Y al mismo tiempo, al escuchar la cápsula de lo que explicaba el juez, nos preguntábamos si todos los jueces tienen esta capacidad para explicarle o conocen precisamente las leyes a tal grado que puedan explicar de esta forma a todos los familiares para hablar de los derechos y las obligaciones que tiene cada una de las personas. Y para tomar la decisión de casarlos o no. Exactamente. Porque ellos son los que toman la decisión, ¿no? Porque algunos deciden precisamente pues no llegar entonces al matrimonio porque dicen, no, No perdón, está, lo siento, no hay no opción. pueden, no hay la opción, ¿no? Exacto. Aquí tocan justamente puntos importantísimos, ¿no? Primero, la mamá que nos comparte su experiencia con su hija de 8 años, comentábamos, ¿no? Lo importante que es anticipar. Qué bueno que ahorita a los 8 años esté pensando en todo lo que necesitamos trabajar para que ella llegue a ser una adulta independiente en lugar de angustiarnos y reprimir y decir no existe y sobreprotejo. No, aquí mucho es trabajar pensando en por amor te voy a dar estas herramientas. Por amor, no hago las cosas por ti. Por amor, te enseño para que tú lo hagas. Aunque me muera yo de ganas de resolvértelo, ¿no? Me amarro a la silla para que tú lo hagas porque te voy a dejar independiente para el día que yo no esté. Porque no les vamos a adorar eternamente, ¿no? Esa es la realidad número uno. Entonces, qué bueno que ella esté no solamente preocupada, sino ocupándose en trabajar en todos estos puntos. Nosotros en la Fundación justamente tenemos el programa de la Clínica de Síndrome de Down, donde damos acompañamiento psicológico, médico y también de lenguaje, justamente con todas estas inquietudes que a veces es, ya estuve trabajando esto padrísimo, pero ya no sé qué hacer aquí. Ya no sé cómo enseñarle lo de la estufa, o no sé cómo platicarle todo el tema de la sexualidad o de la reproducción, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto al juez, ¿no? Compartíamos en la pausa, lo importante que es el que tengamos la información. Y hacíamos el comparativo de que muchas veces, tristemente, la gran mayoría de las veces que nuestras mamás reciben a sus bebitos en el quirófano y les dicen, ay, su bebé tiene síndrome de Down, se los dan con una pésima información, cero sensibilidad, y entonces a partir de ahí, en lugar de darles una pauta de lo que necesitamos trabajar y lo que necesitamos hacer en pro de este pequeñito o esta pequeñita que acaba de nacer, te doy ya como una sentencia, ¿no? Sí. Entonces, si nuestros médicos están con esa nula información, pues nuestros jueces, lo que compartíamos muchas veces, tampoco la manejan. Claro, de hecho, Maribel y Ernesto es el primer, me decían que es el primer matrimonio documentado entre Sí. personas con síndrome de Down, y me decía Eva, la mamá de Maribel, que en la iglesia no los han podido casar, o sea, no han querido casarlos por la iglesia, pero sí tienen su registro civil. Ya están casados por la iglesia. Entonces me Qué decías en la bueno. pausa, ¿no? Ah, entonces escuché mal, entonces alguien más había comentado. Ah, perfecto. Pero aún muy así bien. falta mucho por trabajar en la inclusión. O Sí. sea, es una parte fundamental que tenemos que luchar todos los días para que el chico con síndrome de Down, el niño con síndrome de Down, sea incluido en su totalidad en todas las áreas de la vida. Hablando de esto que tú comentabas, de que el juez pues desconoce si caso o no, si qué hago porque no sé qué hacer con síndrome de Down. O sea, ya tendría que saber cómo tratar y cómo integrar a la sociedad, a las personas con síndrome de Down. Todos Todavía tendrían que tener falta, o sea, la yo información no y me he la encontrado, capacidad. por ejemplo, a un chico con síndrome de Down en un antro o en un bar o algo así. ¿Por qué no? ¿No? ¿Dónde está? ¿Por qué no pueden ir? O sea, falta esa educación, esa concientización de la inclusión. Si no empezamos a incluirlos en todas las áreas, desde el gobierno, que afortunadamente ya empieza a haber un poco de apertura en estas inclusiones, más o menos empieza ya a trabajar en eso, pues entonces hablar de los demás temas como que quedan en el aire, ¿no? ¿Existe en la ley, por ejemplo, alguna distinción de un grado de discapacidad intelectual o no está considerado? No, en general en la ley, por ejemplo, en el artículo referente a lo de los matrimonios, los impedimentos para poder contraer matrimonio, se habla en general de estados en donde no hay la conciencia de darse cuenta del hecho, por ejemplo. Se habla de que no tienen esas capacidades intelectuales, pero no se habla de esos niveles. Y encontramos que pues hay una tendencia general a que las autoridades desconocen mucho todo esto, incluso hasta para hacer esas evaluaciones. Entonces, pues por lo regular se dificulta el que ellos puedan contraer matrimonio porque tienden a impedirlo, tienden a decir que no reúnen los requisitos. Pero ahora nosotros nos preguntamos, bueno, la discapacidad intelectual por un lado,
no quiere decir que implique una discapacidad afectiva. Y ahora, ¿las personas que no tienen discapacidad intelectual son aptas para el matrimonio? Exacto. ¿Todas tienen los requisitos para hacer un matrimonio exitoso? Yo no, conozco ¿verdad? el caso de Maribel y de su esposo desde hace muchos años, como desde hace 14 más o menos. Los empecé a conocer de novios, los vuelvo a reencontrar ahorita después de 14, 15 años y por mi vida han desfilado un montón de divorcios, divorciados, pero así. Y verlos todavía Sí, 9 unidos, años. entonces, ¿de qué clase de discapacidad estamos hablando? ¿Quién está poniendo, quién está poniendo ese término, no? Ajá, sí. Exacto. Y yo creo que a veces también los que impiden que se casen, a veces son los papás. Aquí tengo el caso de Sandra, que es mamá de Obed, pero nos dice que él estaba muy ilusionado con una novia que duró como 5 años, 6 años. Pues más o menos, fue un noviazgo muy prolongado y realmente ya era una confianza tal que a veces la nena se iba a quedar a casa de ustedes o viceversa, Obed se iba a quedar a la casa de ella. Realmente ya era una relación muy formal. Sin embargo, pues yo creo que muchas de las veces que no podemos, los niños no pueden tener un novio o exteriorizar todos los sentimientos que tienen, no es tanto por ellos, porque realmente ellos sí están preparados. Los que no estamos preparados somos nosotros para saber cómo llevar esa relación, cómo platicar con una mamá. A veces no nos podemos acercar. En este caso sí había comunicación y ya se le había entregado inclusive el anillo a la nena y todo. Sin embargo, de repente fue de, ya no supimos por qué terminó ni tal. Sí es difícil porque es un proceso de que salga de esa depresión y demás. Sin embargo, hay una ventaja que tenemos las mamás con niños con síndrome de Down. Son tan nobles y tan lindos que hacia donde nosotros los queramos encaminar, ahí se van. Quizás en un adolescente no es como tal, son rebeldes, ellos no, ellos son nobles, son realmente tanto maestros como híjole, son tantas cosas. ¿Y tú lo has dejado crecer, Sandra? ¿O lo sigues viendo como tu niño? Porque hablas con mucho cariño y como tu nene y la nena. Entonces, es esta parte que decíamos de que se les infantiliza. ¿Es inevitable? Sí, hay una situación, a lo mejor es tanto como lo comentaba, ¿no? La sociedad a veces es tan cruel con ellos. Obed ha pasado por situaciones difíciles, ha pasado por situaciones de burla, ha pasado por situaciones de rechazo, de que le han dado de tomar. Entonces, eso es el miedo que tenemos los padres, porque muchas veces ellos están capacitados para estar en un matrimonio, de transportarse de un lugar a otro, pero la sociedad es cruel. ¿Y cómo has enfrentado esto? Híjole, creo que es el día a día. Él me ha enseñado a no tener ese resentimiento con la gente que se burla de ellos. Él se ríe con ellos. No le importa si se burlan, no le importa. Eso es lo que me ha enseñado Obed. Obed, y después de esta relación que no pudo culminar en matrimonio, ¿cuánto tardaste para tener otra relación? Tengo entendido que ahora tienes novia. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? ¿1 año? 2 años. 2 años. ¿Y cómo superaste el que no se haya hecho el matrimonio con tu novia anterior? Bueno, de venirse ya acabó ahí. ¿Sufriste mucho? Mucho. ¿Tu mamá te ayudó en esta etapa? Mi papá, tu papá y tu mamá. Mi papá, los dos. Mi papá, mi mamá no quiere. Mi papá y mi mamá no quiere. ¿No querían? No. ¿No querían a esta novia o no querían que te casaras? No, de ahorita, mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá no quiere, no voy a casar. Ok, ¿y ahora con la novia que tienes, piensas en un futuro casarte? Sí. 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 ¿Lo vas a volver a intentar? Sí. Ahí está. Sí, pues eso es lo que le vuelvo a repetir, o sea, nosotros tenemos el temor, ellos no, ellos son guerreros, se enfrentan, no hay límites para ellos, realmente. ¿Y cómo quitarse esos temores de los papás para no transmitírselo a los hijos y al contrario, para adelante?
Es justamente dos cosas, ¿no? El trabajo que necesitamos hacer con la sociedad para concientizar, porque sí, mucho del temor de los papás es del rechazo o del maltrato que puedan vivir los hijos por la falta de información que manejamos. Entonces, nuestro deber es concientizar sobre lo que significa el síndrome de Down, lo que significa vivir con síndrome de Down y el rol tan importante que ellos juegan en nuestra sociedad, ¿no? O sea, por eso es que mañana celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? Para concientizar, para decir, somos parte todos de esta misma sociedad. Y a la vez acompañar a los papás para que ellos mismos sepan cómo acompañar a sus hijos en todos estos procesos. El decirles, creo que nos tiene que quedar muy claro que a nadie, a ningún hijo regular con o sin síndrome de Down, les vamos a durar eternamente. Y entonces, me va a dar a mí una mayor tranquilidad saber que estoy dejando a un hijo preparado, a una hija preparada. Con herramientas. Exacto, con herramientas para valerse por sí misma, con redes sociales, con amistades que lo pueden supervisar y estar viendo en todo ese proceso de crecimiento y de maduración, en donde mientras yo esté aquí, tengo que trabajar mucho más para que logre todas esas funciones, para que pueda, como uno de nuestros adultos de la Fundación Maravilloso, viene y va solo a su casa, vive él totalmente solo, se afeita, lava su ropa y cuando llega a la fundación le marca el celular a su hermana porque su mamá ya falleció y le dice, ya llegué, qué maravilloso. O si se desvela y no quiere ir a la fundación, estoy desvelado, no llegar. Ok, cuídate, descansa, ¿no? Esa es nuestra meta, pero es algo que desde los 8 años o desde más pequeñitos necesitamos ir trabajando. Y creo que es importante brindar espacios de apoyo para los papás también. Más allá que sea de orientación, también necesitan encontrar estos espacios para hablar y expresar sus miedos. De repente como que nos centramos en el niño o en el chico con síndrome de Down, ¿no? Desde bebé, que ya gatee, que ya agarre la cuchara, que ya se empiece... Y el papá anda por ahí volando aterrado con sus miedos, sintiéndose perdido, sintiendo que eso no lo merecía, que por qué le tocó a él. O sea, muchas emociones que también debemos de rescatar esa parte, ¿no? Apoyarlos a ellos también y por lo menos que tengan un espacio para poder hablar sin culpa, porque les genera culpa a los papás el decir, híjole, ¿por qué fue así? ¿Y por qué no fue así? Entonces, dilo, háblalo y eso te va a ir liberando para decir, ok, te estoy aceptando. A veces la sobreprotección es un poco como no asumirte, como no aceptarte. A veces es, ¿no? Te cuido tanto, pero tanto, ¿no? Que es que todavía no ubico que seas como eres, ¿no? Entonces, ese apoyo de los papás también es bien importante que lo encuentren sin pena, no van a ser juzgados tampoco. Como decía, todos los padres hacen lo mejor que pueden. Entonces, desde ahí quitarse ese como peso llevar, ¿no? Haces lo mejor que puedes. Oye, hay otro punto, perdón, un momentito nada más, José Luis, un punto que estaba llamando la atención aquí en las redes sociales. Nos comenta el Faro de Psiquis, ¿cómo abordar el tema de la violencia sexual con hijos que viven con este síndrome? Ya que muchos de ellos están expuestos y con frecuencia suelen ser víctimas de personas que con engaños aprovechan la situación para tocarlos o incluso abusar de ellos. Poco lo hemos hablado tal vez, pero con esta necesidad de expresar su cariño y que las personas pueden aprovechar precisamente esta situación, ¿qué herramientas necesitamos como padres, madres y también darle a nuestros hijos e hijas? Sí, ellos tienden a ser muy vulnerables en este aspecto porque pues con esa necesidad de cariño y ante esa falta, como mencionamos antes, de oportunidades para realizar y desarrollar y vivir plenamente su sexualidad, pues pueden ser objeto de seducciones, de abusos sexuales, incluso sin violencia. Con ellos a veces no se necesita esto. Entonces, por eso es importantísimo, como le mencionaron mis compañeras, el que desde pequeños se les empiece a enseñar una educación de la sexualidad funcional. Con esto me refiero a que muchos papás dicen, hasta que sea joven empiezo a hablarle de sexualidad. No, el abuso sexual puede darse desde niños. Entonces, desde pequeños hay que empezar a trabajar el que desde lo público y lo privado, la cuestión del respeto a mi cuerpo, el que debo de evitar tocamientos inadecuados, el que debo de evitar tocamientos a mis partes íntimas, por ejemplo, y que yo también debo de respetar los cuerpos de los demás, el cómo saludar a las demás personas, si son extraños, si son conocidos, a quién sí abrazo, a quién sí saludo de beso, a quién nada más de mano o hola y adiós, ¿verdad? Entonces todo esto debe de empezar desde pequeños y por eso, pues bueno,
Si me permiten, elaboramos... ¿Te parece bien que sea el siguiente bloque? Bueno, vamos a muy una pausa bien. y regresamos. Sí. Iba a decir existe el mito de que los varones no tienen erecciones e incluso de que su pene no se desarrolla normalmente. Realmente ellos tienen un desarrollo biológico como cualquier otro joven, por todas las fases de la respuesta sexual humana. Sí necesitamos irlos acompañando para que sepan dónde son los lugares adecuados, qué significa, qué demostraciones de amor son correctas, en qué momento, en qué contexto, con quiénes, ¿no? Nos falta muchísimo hacer investigación, nos falta muchísimo dar información a las familias, a los profesionales de la salud. La discapacidad la hace la sociedad. O sea, la sociedad es la que dice discapacitado. Somos nosotros el que lo hace ser discapacitado por no integrarlo, por no hablarle claramente. Las personas con síndrome de Down, al igual que en cualquier otra persona, su sexualidad es semejante y por tanto también se dan cualquiera de las tres preferencias sexuales, la heterosexual, la bisexual o la homosexual. Los tenemos que tratar y tomar en cuenta como los adultos que son. También tienen que decidir ellos, ¿no? La educación sociosexual es básica. Es importante que se puedan asesorar con profesionales de la salud y con un ginecólogo en el caso de las chicas, ¿no? Que esté informado sobre el síndrome de Down. Tienen derechos sexuales y ellos tienen el derecho a la paternidad, pero desde luego nosotros debemos de enseñarles qué significa ser padres. Bueno, esto es solamente parte de lo que ha ocurrido hoy en Diálogos en Confianza. Recuerden que si desean ver el programa nuevamente, lo pueden hacer a partir de mañana a través de YouTube. Por si alguna persona se lo perdió y quieren recomendárselo, entonces lo pueden buscar por el título que le hemos puesto hoy, El amor en las personas con síndrome de Down, o bien la fecha de hoy, y así lo encuentran mañana en YouTube. Bueno, en el bloque anterior nos quedamos contigo, José Luis, nos ibas a decir las opciones, que hay pocas herramientas, y quiero compartir un comentario que dice Bazar con Precios. Mi hija tiene 26 años y quiere tener una pareja, pero al término de su escolaridad dejó de tener contacto con sus amigos y deseo saber a dónde podemos acudir para que ella pueda relacionarse con personas con la misma discapacidad. Vivimos en la zona sur. Entonces, bueno, hablando evidentemente de todas estas herramientas que podemos, de las que podemos dotar a nuestros hijos, y quienes quieran, vivan en otro estado de la República, a dónde pueden asistir para obtener información y socializar. Sí, precisamente ante la falta de materiales sobre este tema de la sexualidad de las personas con síndrome de Down, decidimos crear este libro, escribir este libro que se llama precisamente Sexualidad y Síndrome de Down, para tratar de orientar precisamente a los padres de familia, a los profesionistas y a todos los interesados en el tema, pues acerca de todos los aspectos en los que hay que preparar a las personas con síndrome de Down. Aquí en el libro presentamos una guía de todos los temas que hay que trabajar con ellos y que, pues bueno, si me permiten, estar a venta en todas las principales librerías en toda la República. Muy bien. Entonces lo pueden adquirir ahí. Y está buenísimo en realidad, ¿eh? O sea, Bien. es de los que siempre usamos, por supuesto, Claro, en la fundación. tener este tipo de documentos. Exacto. Miren, a continuación nos vamos a enlazar vía telefónica con Antonieta García, quien es médica y terapeuta sexual, que me da muchísimo gusto que nos acompañes en este programa. Antonieta, muy buenos días. Buenos días, Carmen. Es un placer nuevamente participar en Diálogos. Y bueno, mira, Muchas básicamente gracias. me gustaría... Sí, para que nos hables del derecho al placer en todo ser humano. es. Mira, me gustaría hacer dos comentarios que me parecen muy importantes en relación a la vida erótica de las personas con síndrome de Down. Creo que la primera parte es que como seres humanos tenemos que reconocer su derecho al placer y esta capacidad que tienen de estar percibiendo su cuerpo, estar erotizándose y aprender de su propio cuerpo. Así como han ido aprendiendo poco a poco diferentes cosas que les van a llevar a la socialización, también tienen derecho a aprender qué pasa con su cuerpo. Y los padres de familia, los maestros, los educadores, las personas en general, necesitamos estar conscientes de que como otra persona más, tienen derecho a saber qué pasa en su cuerpo, qué sienten en su cuerpo y, por supuesto, saber que ellos se van a erotizar, van a tener deseo sexual, van a enamorarse, van a sentir ganas de tocarse y de sentirse tocados por otras personas. Y la segunda parte es que es muy importante que nosotros como educadores, como padres,
como personas que estamos cercanos a alguien que tiene síndrome de Down, a las personas con síndrome de Down, reconozcamos justamente estos derechos que las personas tienen a su placer. Si de por sí las personas en general tenemos prohibido nuestro placer, bueno, las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidades y con discapacidades sobre todo, se les limita su derecho al placer. Por lo tanto, hay que rescatar toda esta vivencia que ellos y ellas tienen y escucharles, porque ellos nos están diciendo todo el tiempo lo que están sintiendo en el cuerpo, y si nosotros sentimos algún miedo, tenemos alguna problemática en relación a lo que pasa con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los otros, eso mismo les vamos a estar transmitiendo a las personas con síndrome de Down. Déjate ahí, no te toques, no sientes, y vamos limitándoles esa capacidad que ellos tienen de ir aprendiendo sobre su propio cuerpo. Entonces, que nosotros vayamos aprendiendo sobre lo que es la sexualidad, lo que es el placer, cómo llevarlos a ellos por este camino de autoaprendizaje, me parece absolutamente importante. Así es, Antonieta, y te agradezco muchísimo de verdad esta información. Ahorita, de hecho, estoy aquí con algunos papás que quieren comentar al respecto y bueno, te esperamos pronto aquí en el estudio. Claro, ahí estaré muy prontito. Muchísimas gracias. Gracias, Antonieta, por tu información que de verdad es muy importante. Eugenia, tú eres mamá de Ana Karen y tú estabas ahorita escuchando atentamente a Antonieta lo que estaba diciendo. ¿Estás de acuerdo con lo que nos acaba de decir de ese derecho al placer que tenemos todos? Claro, yo creo que es una parte es parte integral, así como nos preocupamos por su desarrollo cognitivo, todo es una parte que ya tenemos que como padres discernir que tienen derecho. Pero aquí de verdad con los que más batallamos somos los mismos padres, o sea, somos los que ponemos ese pero para que ellos sean plenos, porque son personas como eso que necesitan a la plenitud. Entonces es un aspecto que se ha abierto, pero es un temor de los papás a no hacernos dar, ¿cómo te diré? Hacerlo adecuado. Tomar conciencia que debemos brindarles la oportunidad para que se desarrollen en ese aspecto, ¿no? Ellos eligen, la verdad, a veces inclusive hasta nosotros como papás queremos elegir a aquel chico que es guapo, que habla bien, que para nosotros es el candidato ideal no, ellos eligen, y a veces como papás, si no nos parece, dice, como no es el que a mí me agrada, porque no es la expectativa para lo que yo quiero, amiga, como que no favorezco la relación, sino que yo quiero aquel que es él, y no, ellos eligen. Ana Karen elige sus parejas y yo a veces digo, ay, yo no le elegí. Como toda mamá, ¿no? Yo digo, no, oye, aquel, mira que es el que... Y no, ella dice, yo quiero esto, y hay que respetar, pero hay que apoyar, y nos cuesta mucho trabajo, sinceramente los papás, creo que en este aspecto del amor, en el síndrome de Down, en casa y los papás somos los que hemos puesto más trabas para que realmente esto se vea más natural como ellos lo ven. ¿Sí? Así es, gracias, Eugenia. ¿Y si te da libertad tu mamá, Ana Karen, para elegir a los novios? Sí. Sí, y lo acaban de decir. Y miren, voy a ir ahora, gracias, con Graciela y Mónica, que Graciela nos comentaba que la sociedad a veces es los que ven mal que tengan novio. Sí, por ejemplo, en mi hija, que es la pequeña, que todavía no es adulta, lo que ha pasado es que son los chicos más grandes y las mamás son las que las limitan, dicen que no, que porque cómo va a ser novia de ellas si les va a despertar la sexualidad, si ellos han estado tan tranquilos, porque queremos que empiecen a tener novio. Déjame a mi chiquito de 35 años así, él ya no va a tener novia nunca, ellos son angelitos, ellos no tienen, haciendo eco de lo que decían los panelistas. Y otra situación en cuanto a la sociabilización, rapidísimo, yo les doy clases a los jóvenes especiales de teatro y siempre he pedido a los papás que me dejen estar un día con los chicos en un salón de fiestas, en una discoteca, en un restaurante, para que ellos socialicen, obviamente yo supervisando, pero que sean libres, y nunca me han dejado. Entonces, los mismos papás avalándolo siempre, los papás somos los que ponemos siempre las trabas para que nuestros hijos se desarrollen y tienen los mismos derechos que cualquier ser humano, ya que están en este mundo. Incluidos los sexuales, como lo hemos dicho. Todos. Entonces, ese era mi breve comentario. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Óscar Virués. Llamadas telefónicas, nos dice Alejandra. Felicito a las personas que están dando este programa por la información que nos están dando a quienes no conocemos el tema, y a las personas también que tienen o que viven con síndrome de Down por la fuerza de vida. Comprendamos los demás
que algunas ocasiones no son, o son más bien seres más inteligentes por tanta atención que tienen, cosa que en ocasiones no tenemos los que no padecemos este síndrome. Nos hace falta civismo, amor, armonía y respeto también. Carlos Chávez, tengo un hijo con síndrome de Down, pero creo que él necesita, o que quien necesita la ayuda más bien soy yo. ¿A dónde puedo acudir? La relación entre mi pareja y yo se rompió. Me separé de mi esposa, pero seguí al pendiente de mi hijo. Pero llegó el momento que ya no pude darle ayuda. Me llegó una situación muy fuerte que me orilló a alejarme todo este año de mi hijo y no me permite acercarme a mi niño y ni puedo darle explicaciones. Ya hice mi vida de nuevo, pero me hace falta tener contacto con mi hijo y quisiera saber qué es lo que puedo hacer. Un anónimo nos comenta: por lo que dice la psicóloga con respecto al mismo derecho sexual que tienen las personas con síndrome de Down, yo entiendo que uno va cambiando y explorando su cuerpo desde la adolescencia. Empiezas a descubrir tu cuerpo. Yo opino que hay que quitar ese gran tabú de que el sexo es malo. Respetando científicamente las cosas, es bueno hablar de sexo, incluso viéndolo también desde el lado espiritual. Y los padres son guías en la educación. También, como dice el dicho, y como los adultos le decimos a los jóvenes, como te ves y como me ves, te verás. Todo a su tiempo y en su momento. En Facebook nos dice Xochipilli Camarillo sobre la importancia de incluir a los chicos en el día a día. Pongo el ejemplo del colegio La Fontaine en Ciudad Satélite, en el que tienen un grupo de chicos especiales totalmente integrado al colegio y toda la comunidad. Nos integramos con ellos como cualquier grupo de niños. Hilda Knight Ávila, qué buen programa, están abarcando todos los aspectos. ¿Cuántas cosas ignoramos como sociedad? Y reconoce entonces la labor. Mariana Holguín Carrillo, para los que somos familiares de una persona con síndrome de Down, es difícil tratar estos temas y mucho más hacer consciente a la sociedad de esta situación. A una compañera mía, de mi hermano más bien, la corrieron de su anterior escuela, que era de integración, porque la maestra dijo que estos niños son... Esta llamada o este comentario de verdad es terrible. Estos niños son muy calientes y al rato se le iban a andar encimando a los demás. El impacto que un comentario de este tipo puede tener en los padres es inmenso y lamentable. La ignorancia puede lastimar muchísimo. Sí. Sigue habiendo hoy, hasta este día, y seguramente mañana todavía lo veremos o escucharemos este tipo de casos. ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde se puede denunciar? Durante el corte también platicábamos de a dos jóvenes del mismo sexo, que en un club deportivo, nos comentabas, José Luis, los expulsaron, o a uno de ellos precisamente porque escandalizó a toda la gente. Cuando existe un abuso de esta forma, ¿a qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? Sí, desde luego, así como hay la creencia de que ellos son asexuados, también hay la creencia de que son hipersexuados y de que a veces pueden ser peligrosos sexualmente, que pueden acosar, en fin, y que pueden hasta violar a alguien, pero pues no hay casos sobre eso. Al contrario, más bien que hay que protegerlos a ellos de las personas sin discapacidad que pueden abusar de ellos. Y sí, se dan muchos casos, si de por sí la sexualidad en las personas con síndrome de Down es negada o estigmatizada o mal vista o reprimida, pues cuando se presenta otra preferencia sexual diferente a la mayoritaria, que es por ejemplo la homosexual, pues más es el estigma y más la discriminación. Se han dado muchos casos muy desagradables, como por ejemplo el que en un deportivo en una ocasión encontraron a dos jóvenes con síndrome de Down besándose. Entonces entra otro chico sin discapacidad, no me gusta decir la palabra normal, ¿verdad? Un chico regular, podríamos decir. Los ve y se escandaliza, sale y dice a sus papás de que encontré en los vestidores a estos chicos en actos indecentes, y bueno, la mamá se escandaliza, va y habla con el administrador del lugar, y entonces empiezan a etiquetar a estos chicos como pervertidos sexuales, y entonces pues son un riesgo que estén aquí, porque puede ser que esto que están haciendo lo quieran hacer con los demás. Entonces empezaron a hacerlos a un lado, a que ya no te juntes con ellos, y a que mejor ya no los traigan aquí porque pues nos quitan la clientela, ¿verdad? De aquí, ya no quieren traer a los demás. Entonces fue una situación tan incómoda que los papás terminaron por retirarse de ahí. Bien, y bueno, acá quiero platicar rápidamente con Marisela cómo ha manejado estas manifestaciones sexuales y emocionales por parte de Giovanni. Giovanni tiene su novia, se llama Marcela, tienen 2 años de novios,
Y bueno, pues vamos a visitar a Marcela, su casa. E inmediatamente Marcela jala a Giovanni a su recámara. Y la primera vez, o sea, sí, yo estaba así como que, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a pasar? No, no. Tienen toda la libertad por parte de los papás de Marcela y por parte mía. Yo siempre platico con Giovanni acerca del respeto hacia la mujer. Entonces, ellos no se encierran, está la puerta abierta. Y lo que decían, o sea, nosotros nos vamos más allá. Y ellos están en su total libertad, cantando, pintando, besándose, pero no hay más allá. Ellos tienen toda la libertad y los dos se respetan. Y si hay más allá, que sea responsablemente. Sí. Exacto. Es importante platicamos, sí. presente. Marcela es 10 años más grande que Giovanni y todos le dicen, es que es mucho más grande que tú, sí, pero mentalmente maduran, ellos están muy maduros y ella ha sabido jalar a Giovanni de tal manera que de verdad es una relación tan bonita. Y los papás, o sea, estamos así como que, ¿qué pasa? Sí. Gracias, por su madurez. Gracias por compartirlo. Y bueno, acá rápidamente Dunia y Lupita. Dunia, tú eres junto con tu novio campeones mundiales de natación. Sí. Y esto es algo que han compartido además del amor, el deporte. Sí. Son una pareja exitosa. Bueno, es que somos una pareja bonita. Y somos novios. Muy bien. Y hace 5 años que somos novios. Ajá. Y aparte... Ya casi nos tenemos que ir, Dunia. ¿Seguimos ahorita platicando? ¿Te parece? Por favor. Gracias por compartirlo con nosotros. Quiero agradecer a todos los testimonios que estuvieron con nosotros en este programa, por supuesto a los especialistas. Y ya nos vamos. A algo rápidamente, en 10 segunditos que quieran agregar. Rápidamente, preguntaban dónde pueden ir. Bueno, en la fundación, si nos gustan regalar una llamada. Nos vamos, Mariana. Ajá. O si no, toquen puertas. Papás, tenemos la responsabilidad. Si con les eso nos una, quedamos. busquen otra. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.